Labora, bienvenido a Seguro Aprendes. ¿Cómo estás? Hasta que finalmente se nos hizo. Hasta que finalmente se logró. Llevamos creo que un mes desde antes de las vacaciones y Sí. cierres y citas y pues como yo siempre digo, primero lo que deja y después lo que se puede agregar. Y te voy a decir, justo por muy buenas noticias, primero por un gran cierre que tuviste, luego por tema de vacaciones y parte de esto es lo que vamos a hablar, pero esta carrera te da la posibilidad pues de claramente convivir con tu familia, de hacer lo que realmente te gusta hacer. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos en vacaciones en esas fechas para poder grabar y la volvimos a mover, pero finalmente ya estamos aquí, Willy. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y por lo que pues, nos vas a aportar. Oye, yo quisiera iniciar con un tema, pues tu hobby, tienes el hobby de la bicicleta que se ve ahí de fondo, te gusta la bici de montaña, la bici de ruta, pero sobre todo, esto sí yo no conocía a nadie que entró al Tour de France y tienes pues toda una similitud de la bicicleta con el hecho de ser asesor. ¿Nos puedes platicar un poco de eso, Willy, porfa? Bueno, aclarar que no fue el Tour de France profesional, que ahí sí no sería agente de seguros, pero es una etapa hecha en Francia Sí, durante el Tour de France en julio. Y cada año escogen son 21 días. Ellos corren 21 días y descansan 2 días. Y es una ruta que ellos hacen, o sea, la mismita. sí. Entonces, el año pasado que la hice, el que ganó hizo 5 horas 15 yo hice 8 horas y media, una cosa así. Entonces, sí hay un mundo de diferencia, pero yo siempre he dicho y le he agarrado una analogía a la bici con el agente de seguros. Pero al final de cuentas, pues si no pedaleas, te caes. Y, Claro. lo, y entonces hay que estar siempre en la actividad, hay que estar entrenando la actividad, hay que estar agarrando herramientas, que si la nutrióloga, que si el fisioterapeuta, que si la psicóloga, un balance que tienes que tener personal, físico, mental, espiritual y mental. Eh, y eso lo aprendí en la Million, de hecho, ese mindset. Entonces, sí, la bici, o sea, primero fui agente de seguros y después ciclista y me di cuenta que me daba el tiempo para ser ciclista y también agente de seguros. Oye, Willy, pero a ver, ahorita dijiste, ellos hacen 5 horas y yo hice 8. Muchísimas felicidades porque tú eres agente de seguros primero y luego ciclista. Ellos solo son ciclistas y viven para eso, para poder hacer 5 horas. Entonces, No, 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 ellos sí son de otro. Es la Fórmula 1 del ciclismo, lo que hacen ellos. Y esa es la oportunidad. Aparte, yo creo que con el sueldo de empleado con el que yo tenía antes de ser agente, jamás me hubiera alcanzado para ese sueño, ¿eh? claro, O sea, mucho se lo debo bueno, todo se lo debo a la profesión de la gente. Muy noble, muy difícil, no es para todos, pero una vez que encuentras el caminito y que te das cuenta que nada es personal y que depende de ti y que tú usas herramientas para ser mejor y usarlas. Yo me acuerdo cuando entré, chava, que yo decía que el ser agente es como Mario Bros. Y el promotor o el DA es el que te va dando los honguitos o la florecita o la estrella para darte esos empujes, pero a final de cuentas depende de ti, qué depende de buena tu analogía. actividad. Está Sí. buenísima esa analogía. Oye, pero justo escuché un promotor que decía que esta carrera te da la posibilidad de potencializar tus hobbies, justo como lo estamos hablando ahorita. Tal vez era un sueño que tenías, tal vez era un hobby que no lo hacías tanto porque podía ser caro o no tenías tiempo, cualquiera de las dos razones. Y hoy te das la posibilidad, porque eres agente de seguros, que te da dinero y te da tiempo, ¿no? Yo creo que mucho fue porque a final de cuentas vendemos imagen. O sea, en esta carrera es confianza. Entonces lo primero que tienes que vender es la confianza. ¿Y cómo se vende la confianza? Con la imagen, con los hábitos, con los buenos hábitos. Cuesta lo mismo tener un hábito malo que uno bueno. Claro. Mantener el bueno, ese es el complicado, pero una vez se vuelve un estilo de vida. Entonces, por eso te digo, todas esas herramientas se conjugan muy bien con el agente de seguros.
Y pues sí, es que la gente, te digo, no es fácil, es como andar en bici y estar ahí, no es fácil, no es para todos, pero una vez que estás allí, ya estás. No, no, claro, y lo veo con la sonrisa que para los que no nos están viendo, que puedan ver, se le hace una sonrisita cuando dice agente de seguros, porque claro que seguramente le transformó la vida y es la parte en la que quiero que podamos iniciar, Willy. Si me puedes platicar tu historia antes de los seguros, o sea, queremos saber qué hacía Willy, qué tipo de alumno era, si hubo alguna historia que te marcó antes que hoy dices, que claro, a mí, yo hoy lo recuerdo perfecto y esto que pasó en mi vida pasada soy me detonó en ser este gran asesor que soy hoy en día, qué estudiaste en la carrera, qué tenías pensado ser en el futuro y que detonó en ser un gran asesor de seguros. Gracias por lo de ser gran asesor. Este, fíjate que no, jamás me imaginé ser agente de seguros. Lo que sí, vendedor. Eso sí, siempre quise ser vendedor porque vendo desde que tengo uso de memoria. Me acuerdo cuando íbamos a casa de mi abuela, ella es de Coahuila, era de Coahuila, Güey. y nos juntábamos todos los primos en los veranos y yo vendía los cómics en la calle. Los que coleccionaban los otros primos, yo llegaba y los vendía en la calle junto con limonada porque hacía mucho calor. Se enojaban porque pues, todo era ganancia para mí, ¿no? Este, este, pero desde ahí vendo. Mi primer trabajo fue vender camiones y curiosamente fue eh, el trabajo que tuve era vender la marca más cara. O sea, tú puedes ver un tráiler y los ves idénticos, pero no es así. Entonces, había mucha diferencia porque el que yo vendía valía $92,000 de ese entonces y el de la competencia 86,000. Es Güey. mucha diferencia. Y entonces, ¿dónde entendí que la marca se tiene que diferenciar y que tú tienes que hacer un diferenciador? Y eso se da en el servicio. Entonces, para mí, igual, entendí que vender camiones es muy similar a vender seguros. Está en el servicio, está en la profesionalización, porque esa marca era la única que podía el vendedor de los camiones configurar el tráiler como el cliente lo quería. Y es algo que hacemos también ahorita. ¿Qué producto le vas a vender? No vendes productos, vendemos conceptos, vendemos proyectos. Entonces, y se lo configuras tal cual a la persona. Excepto que vendas auto o que vendas, bueno, gastos médicos también le configuras Claro, tu... sí, dependiendo de las necesidades del cliente, el nivel hospitalario y una serie de cosas, lo personalizas. Y entonces también cuando vendía los camiones le decía, ¿qué ruta usas? No, México-Laredo. Pues no es el mismo que iba a México-Tabasco. ¿Ok? La configuración del camión es distinta. Lo mismo aquí. Entonces, todo es lo mismo, pero es cuestión de entender qué quiere el que está enfrente de ti. Tú le haces recomendaciones, pero tú no tomas la decisión. Ellos son los que la que toman. A nadie le gusta que le vendan. A todo el mundo le gusta comprar. 100%. Oye, pero entonces empiezas a vender digo, camiones, me imagino que te va bien, entiendes la diferencia, vendes el camión más caro desde ahí, entendiste la diferencia que era a través del servicio, pero platícame, ¿qué pasa después? ¿Tienes otro trabajo o alguien te encuentra, te venden después de eso No, pues me cansé de vender camiones porque estaba súper ruda la vida del vendedor de camiones. O sea, era fiesta tras fiesta, porque así es ese segmento. Entonces me empleé en pues era ahora sí que un empleado común y corriente, con un horario y un sueldo fijo, y entendí que la posición vale dinero y que si quieres ganar más dinero necesitas cambiar de posición. Pero yo estaba en una empresa familiar, entonces, o sea, no de mi familia, más bien yo era empleado de esa empresa familiar, donde pues los directores eran los primos y listo. Entonces, me doy cuenta que con el sueldo que yo ganaba, que no era malo, no iba a poder alcanzar lo que yo tenía planeado. Para empezar, me acuerdo que decía, con este sueldo no podría pagar colegiaturas. Entonces, me invita, empiezo yo a buscar trabajo y hacía entrevistas y entrevistas, y me acuerdo que yo ponía de meta que mi sueldo fuera 70,000 pesos.
Te estoy hablando del 2010, 2011. Ok. Eh, yo creo que ahorita debe ser el doble con temas de inflación, porque el otro día lo calculé y eran como 150, 180. Ok. Entonces, eso era mi sueño, ganar 70,000 pesos más compensaciones y llegar a los 100. Y me invita a alguien que te ha de sonar el nombre, que se llama Alejandro de la O, es mi compadre, y me invita a vender seguro. Y le digo, ¿pero para qué me invitas? Porque tú no ofreces ninguna de las prestaciones que yo tengo como empleado. No ofrecías coche, ni gasolina, ni computadora. Obviamente, seguro de gastos médicos tampoco. Oye, Willy, pero ya, ¿en qué momento de tu vida estabas? ¿Ya estabas casado? ¿Ya tenías hijos? ¿O porque dijiste No, no va a yo, alcanzar para colegiaturas? O sea, lo no, pensaste en tu futuro de que no te iba a alcanzar para colegiaturas, pero todavía no tenías ni hijos. exacto. Pero Ok. yo sabía que iba a llegar ese momento. Entonces, yo estaba soltero y vivía para la fiesta. Eso era mi mundo. Este, y entonces, cuando decido hacerme agente, pues digo, me acuerdo, algo bien importante, chaval. Me hicieron un fraude y yo debía como 500,000 pesos de ese entonces. Entonces, yo decía, fui al banco, bueno, quemé los ahorros que tenía y aún así debía como 320,000 pesos. Este, Fui al banco, pedí un préstamo y fue cuando me di cuenta que no me iba a alcanzar y ni siquiera la deuda era tan grande. 320,000 pesos y yo sentía que me ahogaba. Entonces, transcurrió el año y fue cuando me di cuenta que no lograba estabilizarme económicamente ni concretar una sola meta y no tenía metas. Y nadie me decía nada de las metas y nadie me decía de ideales y nadie me decía qué quieres lograr. Y pues sin una meta, cualquier puerto es la meta. Claro. Entonces, decido renunciar para que con la liquidación que me dieron, poder terminar de pagar esa deuda y arrancar con 2,000 pesos. Ganaba. Yo decía, después de pagar la deuda, después de esto, del otro, tal, gano, vivo con 2,000 pesos semanales. Ok. O sea, yo estaba apenas, económicamente hablando. No sabía ni para dónde moverme. Y dije, peor no puedo estar. Y aquí va a depender de mí. Me acuerdo que mi hermana, la grande, me decía, oye, chato, trabaja en algo que tu personalidad alegre y comercial te dé de comer. No todo mundo es comercial, no todo mundo sabe vender. Y tú sí, búscate algo. Entonces, cuando dije vender seguros, pues venderé seguros. Me acuerdo que todavía la imagen de la gente de seguros era del que iba de camisa de manga corta con un portafolio. Oye, Willy, pero justo eso, o sea, te invita Alejandro del lado y le dijiste, ¿cómo crees, Alex, si yo pues, quiero ganar 70 más prestaciones y tú no me estás ofreciendo nada, ¿no? Según esto, porque obvio, pues, te estaba ofreciendo muchísimas otras cosas que luego las entendiste, pero pues, ¿qué te dijo o qué pasó? Porque entiendo que tu situación económica era muy complicada como para arrancar algo completamente variable. Pues ahora sí que, pues la fe en Alex. Alex, me dijo, porque te va a ir muy bien, porque nos va a ir muy bien. Y él estaba él empezaba a ser promotor, entonces él estaba muy entusiasmado con ese proyecto. Entonces, la energía que él le ponía a cualquier proyecto que él hiciera o tarea es contagiosa. Y entonces yo decía, quiero tener la energía que Alex tiene para poder transmitir que lo que está ofreciendo me conviene. O sea, en este caso, al de enfrente de mí. Claro. Y me dijo, pues no te ofrezco nada de eso, pero te va a ir muy bien y después tú vas a poder tener todas esas prestaciones. Es más, años después, 3 años después, mi mamá me preguntó que cuándo iba a tener un trabajo de a veras. Me Y yo, pasó lo mismo. ¿cómo que de a de veras?
Sí, con prestaciones y vacaciones. Y le dije, ma, la diferencia es que ahora yo me las doy. Yo me doy las prestaciones, yo me doy las vacaciones, yo me doy los bonos, yo me doy el sueldo, yo me doy el ingreso. Más bien ahora yo, con la gente que tengo en mi oficina que me ayuda, yo se los doy a ellos. Entonces, ah, cualquier promotor que me esté oyendo, algo que me dijo Pancho Zazueta, que seguramente lo han de conocer. eh, él me presentaba con sus agentes cuando íbamos a los eventos en mis primeros años como un agente muy explosivo en el arranque que le dio suficiente empuje a la carrera para seguir ganando todos los premios y bonos de la compañía. Entonces me di cuenta que me tenían un concepto muy bueno, aún yo siendo novel. Y así me vendía él con los otros noveles. Entonces dije, claro, la manera de motivar a la gente nuevo es llevándolo a tener un arranque explosivo. Un Oye, arranque. Willy, y eso es lo que quisiera que justo nos platicaras un poco, recordando esa parte de esos primeros meses explosivos que tuviste. Ya dices, ok, Alex, confío en ti, vamos, de todas formas, no tengo nada que perder y probablemente muchísimo que ganar y pues, con Así esta fue. confianza que Este, tengo en ti, vamos, vamos, ¿qué hay que hacer, no? Y seguramente pues salieron a tener actividad. ¿Qué empieza a suceder en ti? ¿Qué, o sea, qué sentimientos empiezas a tener al, pues por un lado, ver unos cheques o unos depósitos muy interesantes en tu cuenta, pero por el otro lado que empieza a tener este tema de la frustración, tus amigos te dejan en visto, no confían en este tema, o no sé, y cómo es estos primeros meses que siempre pueden ser muy duros o tal vez no tanto porque cuando inyectan rápidamente dinero en tu cuenta siempre siente mucho menos gacho este arranque de carrera. es que mi primera venta fue una venta súper interesante. Me acuerdo que eran como $7,400 de prima. Entonces, pues se me hizo fácil. Dije, ah, pues cuatro de estas y ya está, ¿no? Pero ahora búscalas. A Claro, ver. Entonces se me empezó a dar. En ese entonces, pues me acompañaba gerente de desarrollo. Este, y yo entendí que pues esa cita sí iba a hacer nada, pero necesitaba vender la cita. Y entendí que no se vende en el teléfono, entendí que yo necesito vender la cita, que me compren la cita para poder entrevistarme con ellos. Entonces, pues me empieza a ir bien y eso la gente lo empieza a notar y lo empieza a notar también pues, pues con la energía cuando yo hablaba por teléfono de, ya tengo seguros, pues claro, por eso te estoy hablando. O no tengo seguros. Claro, por eso te estoy hablando, porque necesitas conocer lo nuevo que hay en los seguros. Entonces, luego entré en un conflicto. Esto, chava, me acuerdo que también para los promotores, ojalá les funcione, porque me tardé un tiempo en entender. Yo convenzo, yo trato de convencer al que está enfrente de mí de que lo mejor es un seguro de ahorro porque necesita ahorrar. Pero, ¿de cuánto la prima? ¿De 100, de 200, de 300? Le estoy viendo la cara, lo estoy forzando a comprar algo que a mí me conviene, pero a él no, porque cuando uno empieza de novel, no te creas que luego creen los seguros. claro, Cuesta muchísimo trabajo entender que los seguros sí funcionan y hay que entender cuándo no funcionan y que depende principalmente de la gente, cuando no funcionan los seguros o cuando sí funcionan. Entonces, entendí la diferencia entre manipular y persuadir. Y hasta la misma palabra causa un poco de miedo el manipular, es como algo tenebroso, algo del lado negativo. Y el manipular solamente gana uno. Si yo manipulo al que tengo enfrente de mí, me va a comprar esa vez, pero no me va a volver a comprar y no me va a volver a recomendar a alguien. Y aquí sí, sabemos que vivimos de las recomendaciones y que es más caro perder, es 7 veces más caro perder un cliente que ganar uno nuevo. Entonces, entendí que la idea era persuadir y cuando tú persuades, las dos partes ganan, tienen un beneficio.
Y eso es lo que yo empecé a desarrollar. ¿Cómo lograr persuadir a la gente sin que vean de, ay, el típico ya me la ensartó? Y de hecho, de broma, hay gente que dice, sí, él me ensartó mi primer seguro. Yo no te ensarté nada. Tú compraste porque estabas convencido. Es que hay veces que hay que hacerlo así, o sea, si es de broma o no, pero sí hay que ser muy Y si claros. se te queda en la mente que te voy a insertar un seguro que tal vez no quiero y tú le vas a decir, claro, o sea, dime sinceramente si no lo quieres, te van a decir, no, la neta sí lo quiero, pero es como broma, pero no, pues que no se quede con esa broma porque se la puede empezar a querer y si cree que justo le insertaste un seguro, no te va a recomendar o no te va a recomprar, ¿no? Es un poco lo que estoy diciendo. Exactamente. Entonces, es bien importante hacer notar a la gente que estamos persuadiendo, estamos tratando de persuadir. Y eso es muy importante. Oye, y bueno, cómo se detona este primer arranque de tu primer año como asesor? Entiendo que bastante bien, tienes resultados explosivos como tú mismo lo dijiste y como hoy te vende Pancho Azueta. ¿Y qué pasa después? Siempre ha sido así bien tampoco. Después los siguientes años es el tema que se te acaban tal vez los nombres, viene el tema de la conservación o la persistencia o los índices o como le llamen ustedes, y empieza a haber momentos distintos, difíciles, o tal vez no. Platícame cómo fue esta segunda etapa en la que tienes un gran momento, te la crees, crees que esto es facilísimo, como dices tú, pues traes póliza de 100, 200, 300 y luego te enfrentas a esta realidad que tú mismo dices que el cliente pues, tal vez no confía que verdaderamente fuiste un gran asesor y no te refiere y no te recompra. ¿Qué modificaciones hiciste y qué pasó esos siguientes años, Willy? Fíjate que tuve siempre muy clara la meta de que tenía que llegar a la million. Yo no sabía que era la million, pero sabía que era algo muy, muy acá. Entonces entendí que tenía que vender. En ese entonces creo que era 1,50,000 de primas nuevas. Ok. Y me acuerdo que me quedé a 35,000 pesos que sí vendí, pero el cliente no lo pagó. Su tarjeta nunca pasó y pues nunca la pagó. Y me quedé muy frustrado. Entonces mm, me di a la tarea de entender las metas, porque claro que entra la parte de la frustración, del ya no estoy alcanzando, ya no me contestan el teléfono, ya no me ven, ya me dejan en visto, ya llegó Willy, a ver si no me quiere sacar una cita. Entonces me puse a platicar con agentes que ya llevaban mucho tiempo, que qué hacían. Y también, pues, mucha lectura, muchos videos, muchas cosas de la Million. Ah, no, todavía no iba a la Million. Pero la meta era muy clara, cómo llegar a la Million. Y entendí que no me podía poner una meta súper elevada, que siempre la voy a ver, pero necesito tener metas alcanzables. Ok. Y entonces entendí que yo necesitaba vender algo para llegar a la Million. Entonces la Million se volvió súper aspiracional para mí. Claro que, por ejemplo, en GNP, pues el máximo premio en ese entonces era el ser el consejero. Entonces mi meta siempre fue ser consejo, pero pues para ser consejero es 3 veces más de lo que necesitas para la Million. Entonces dije, primero necesito volverme asiduo a la Million. Hoy en día mi meta, desde entonces, es mi piso. Ya. Mi piso tiene que ser las primas en vida suficientes para llegar a ser miembro de la Million. Entonces, el año 2 empieza el altibajo, pero no me pesa a mí. A mí me habían dicho que en el año 3 era un filtro y el año 5 era otro filtro y que si llegabas al año 7 casi, casi ya estabas consolidado. Entonces me recomendaron un libro que se llamaba The Outliners y se trata de qué hacen esas personas extraordinarias, por ejemplo, a nivel profesional, qué hace Michael Jordan o qué hace el mejor jugador de hockey o qué los hace tan especiales. Y decía que tú te vuelves experto con la ley, o sea, la ley de las 10,000 horas, que tú te vuelves experto haciendo algo más de 10,000 horas. Entonces empecé a echar números, dije, más o menos en agente de seguros es como 5 años. Quizá varía, ¿eh? Puede ser entre 5 o 7. Y Ok. dije, hace sentido con la regla que me dijeron al principio.
Y entonces también yo decía, ¿por qué muchos no duran? Se caen al año 3. Y decía, oye, ¿por qué no duran? ¿Por qué se van? Es que luego la conservación. Ah, entonces hay que saber vender bien. Entonces es donde viene el no puedes ensartar al cliente. Entonces viene el que hay que persuadir, no manipular. Y afortunadamente yo nunca he tenido temas de conservación. ¿Fluctúa? Sí, claro que imposible tener 100%. Pues, conozco gente de 99.9, pero no 100. Este, y siempre me he mantenido ahí en el tema de la conservación porque para mí es muy importante que realmente puedan seguir pagando y que lleguen a la meta. Recuerda, para mí me funciona que la meta sea tan clara que no la pierda de vista. También para ellos, que la meta sea tan clara que no la pierdan de vista. Y también platicaba con Eric Canedo, yo creo que todo el mundo conoce a Eric Canedo. eh, eh, él me decía, uno, no le tengas miedo a vender mensual, tú sigue vendiendo. Y dos, recuérdales que tiene que estar en su prioridad. Si no está en la prioridad, se va a perder y no se va a llegar a la meta. Entonces es también la parte de la persuasión para que el tema del seguro esté en las prioridades. Y ¿Y eso es hoy cómo bien. le haces para que sigan sus prioridades en el año 2 3 5 del cliente? O sea, ¿cómo refuerzas ese tema para que para mí tu cliente siga siendo mi prioridad el seguro que saqué contigo hace 5 años? En el año 3 4 fue cuando tuve, no bajé en GNP nos piden 90% de conservación, no bajé del 90 pero andaba en 92, entonces ya andaba preocupado. Y dije, todos los años hay que batallar con esto, algo tengo que hacer. Entonces pregunté, y hay una agente en GNP muy famosa que se llama Vilma Herreros, eh, eh, tiene muchos años siendo agente, y le pregunté que cómo, y ella es de las de 99% de conservación. Y le pregunté, es bien importante, siempre hay que reunirte con gente que sea mejor que tú y que te haga ser mejor todos los días y que admires. Y entonces, pues, te he nombrado pura gente que admiro. Sí, sí, sí. Este, y Vilma me dijo, utiliza los prepagos. Bueno, no sé, no me dijo prepago, me dijo que den aportaciones adicionales. Entonces, y me tardé, hijo, yo creo que ha sido de lo más complicado. Lograr hacer entender al cliente que el año uno me va a pagar 2 veces. Entonces, lo que hago es que paguen anual y que se pongan a hacer aportaciones mensuales por Ok. anticipado. Y entonces, pues la primera persona con la que le hice fue conmigo. Y me doy cuenta que es una joya. Ah, claro, porque el año uno que yo me compré mi póliza, pues muy bien, el año dos la pagué y también usé meses sin intereses porque yo me los pude dar, pero el año tres pues ya la iba a perder, entonces ya no me podía dar meses. Y fue cuando entendí, y fue cuando me casé, entonces puse, tenía gastos y me enseñaron las renovaciones y entonces la puse semestral, me di cuenta que perdía dinero por no organizar mis gastos. Y eso es bien importante que nosotros seamos nuestro principal cliente para entender qué pueda pasar y qué queremos que los clientes entiendan o estar de luego en el lugar de los clientes. Y entendí, no siempre vas a tener el dinero suficiente para poder pagar tus pólizas, porque hay fluctuaciones. Ya sé que se te atravesó un negocio o hubo que invertirle o algo pasó. Entonces, ¿cómo le facilito? Eso sí me lo enseñó mi papá. Siempre hay que facilitar el pago al cliente. Entonces, ¿cómo le facilito el pago? Oye, ¿puedes pagar esto mensual? Claro, pues eso me estás diciendo. Ok, me lo vas a pagar 2 veces. Ahorita me vas a pagar el primer año y luego me vas a pagar mensualmente el segundo año. ¿Cómo? Confía en mí para que no batalles en el futuro. Entonces, en la pandemia, muchas de mis pólizas no se cayeron, no se fueron o sea, se siguieron los negocios porque lo que hicieron Gracias a la fue estrategia. detener los prepagos y cuando ya se alinearon, retomaron el prepago. De hecho, ellos mismos me dijeron, no puedo ahorrar tantito más.
Entonces, para yo pulir la idea de haz prepagos, me tardé mucho tiempo. Y la palabra mágica es prepago. Hay que prepararse a pagar el año que entra. Hay que prepagarlas. Hay que anticiparse. Porque todo lo que hacemos con el seguro es anticiparte a. Buenísimo. Oye, Willy, otra de las cosas que adicional sucede, y este sí es una práctica que yo le digo a todos los asesores, es que cuando entendemos que lo más complicado de nuestra carrera es encontrar a esa persona a la, o sea, a la que debemos venderle un seguro, tu foco va mucho más en eso, ¿no? Que estar viendo que si cierras, que si no sé qué, que si te aprendes perfecto el producto, eso también lo vas a ir aprendiendo conforme el tiempo. Entonces el tema de la prospección es de lo que más trabajo le cuesta a muchísima gente y cuando tienen momentos de bajadas de no tengo a quién hablarle, es cuando mucha gente se cae de lo que estábamos hablando. Dice, no, pues esto ya no es familia, le vendí a toda mi familia y amigos y ya no sé a quién más. ¿Cómo ha sido tu proceso y cómo lo visualizaste desde el inicio? Porque una de las cosas que yo creo que, al menos en este país y como está la industria de seguros todavía hoy, la única manera que nosotros tenemos de cobrar nuestro servicio, pues es a través de referidos. ¿Estás de acuerdo? Porque si yo voy contigo en esta primera sesión, tal vez si no me compras, yo solo perdí tiempo, dinero y esfuerzo. Pero si tú me refieres, yo tengo manera de poder seguir trabajando. No sé si lo piensas de esa manera y al final hoy, ¿cómo garantizas tú siempre tener prospectos de calidad constante? Ahí está el truco. Es ahí donde no es para todos. O sea, yo no conozco a nadie que tenga sistematizado el tema de los referidos. O sea, como un sistema, una fuente inagotable de referidos. Y luego hasta eso es peligroso porque si me encuentro gente que tiene muchos referidos y no les hablan. Ahora, hay que calificar a los referidos, pero eso solamente la experiencia te lo va dando. Número uno, cuando yo empecé a hacer novel, claro que parte de mi proceso de la venta era pedir referidos, pero no te los daban, entonces también uno se frustra. Y luego, ahí sí, me acuerdo perfecto que Adolfo me decía, este, cuando ya te firmen la solicitud, no quieres salir corriendo, quédate ahí, para que también el cliente no piense que nada más fuiste a eso. Entonces, quédate ahí, sigue platicando con él y ahí le pides los referidos. Entonces se volvió ahí sí, un sistema de que parte de mi proceso era ese. Y luego, pues en la Million, claro que todo libro o plática o algo, o en cualquier DA o cualquier promotoría o cualquiera que estén hablando de prospección, pues yo sí volteo. ¿Por qué? Porque es lo más complicado, conseguir la materia prima. Es como si vas a hacer vinos, pues necesitas la mejor materia prima y cómo le vas a hacer para conseguirla. Claro. Entonces, el tema de la materia prima es de todos los días. Es más, ¿cómo uno busca que lo busquen, valga la redundancia, Sí. pues haciéndote notar? Por ejemplo, en el año 2 que yo estaba tan enfocado a vender vida, me caían las de gastos médicos, pero estaba súper enfocado a vender vida. Autos ni me interesaban en ese entonces. Claro. Que le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué no me compras a mí los seguros de auto? Ay, no sabía que vendías seguros de auto. Digo, sí. Entonces, fue cuando dije, le tengo que decir a la gente que vendo seguros. Entonces, el mindset que me da la Million es eso, cómo hacer para que la gente me vea y crear un mindset en la gente que relacionen seguros con Willy. Entonces, muchos me caen de referidos Ujú. que yo ya no pido, o sea, siempre pido, pero que muchos, oye, te va a buscar para que un seguro, no, no, dame el teléfono, yo lo busco. Oye, que un seguro que le urge, ¿por qué le urge? Entonces también, después la experiencia ya te va dando a calificar al prospecto. Pues, y también, me acuerdo que me pasó una cita.
No me volvió a pasar, porque es de las primeras preguntas que hago, que si están sanos, porque me acuerdo que me tardé como 2 horas. La gente, el prospecto no entiende que para comprar el seguro necesita tener salud. Él piensa que es como si vas al banco y metes tu dinero y te tienen que abrir las puertas. Aquí no funciona así y hay que decirles por qué no. Entonces, yo sí les pregunto, porque te digo que me tardé como 2 horas en la cita o 3 horas y llenando la solicitud, me dijo, ay, sí, tuve cáncer hace un año. Uf, Y yo, no, pues no. Entonces dije, no me vuelve a pasar. O también algo que me pasaba mucho era se me olvidaba cobrar. Entonces tenía que regresar o luego pedir la tarjeta y ya se había empleado el prospecto, entonces tampoco. Eso también en la cita donde cierro ahí pido el método de pago. Pero bueno, regresando a los referidos, tiene que ser un hábito pedir referidos. Por ejemplo, en la solicitud vienen, en la que yo lleno, vienen 4 referidos. Entonces les digo, oye, necesito 4 referencias de gente como tú. No me des a tu secre. O sea, necesito que gente como tú, con familia, con salud, con ingreso, con capacidad económica, para que pueda comprar un seguro como el tuyo y que lo entienda por qué lo estás comprando. Me los puedes dar, aquí no los pide la compañía. Eso no es mentirle, claro. eso nada más es saber cómo pedir las cosas. Entonces, de ahí, pues la solicitud, pues le decía a los de mi oficina, hazme el listado de estos cuates. Y ya cuando me iba de la solicitud, fin, muchas gracias, les decía, oye, les voy a hablar a tus amigos que me referiste, eh, pero que tú les puedas avisar, porque también esa es otra. Nosotros estamos cansados que nos hablen los bancos, que es que me recomendó Chava Llamas. Oh, tan seguros, ¿no? Entonces, oye, nada más avísales que les voy a hablar. Pero así que ellos decidan cómo decirles a sus amigos o tienes un No, texto ahí que les no, dices, oye, porfa. les mando un WhatsApp, yo ya lo tengo. Nada más reenvíale esto, o sea, cópialo y mándaselo. Oye, te va a hablar Willy, mi agente de seguros. Yo nunca esperé en comprender también el tema de los seguros. Recíbelo y ya. O sea, 3 líneas. Muy sencillo, muy básico, como si ellos sí lo estuvieran escribiendo, ¿no? Sí, Parecer así. exacto. Es que también el mexicano le damos vueltas. El mexicano no sabe decir no. A mí, de hecho, cuando voy a ver a un extranjero, o sea, hasta me emociono porque si este güey dice sí, sí, si dice no, es no. Y puedes estar a media plática y te dice, ok, ya entendí, no me interesa. Y ya no hay manera de que yo lo haga. Y el mexicano hasta te firma solicitud y nunca te paga. Este, Oye, Willy, a ver, parte del crecimiento que empiezas a tener en esta carrera es, una, creértela, que verdaderamente somos empresarios, y segunda, empezar a reinvertir en tu negocio y darte cuenta el valor que tiene tu tiempo y que vales muchísimo más estando enfrente de un prospecto o cerrando el negocio en el tema administrativo, que es muy fácil que en los siguientes años de la carrera se empiece a tener un tema de carga administrativa y ahí es cuando empiezas a delegar en alguien en que te ayude. ¿Nos puedes ir platicando cómo fue este proceso para ir creciendo tu despacho de seguros en el que hoy Continuum Seguros tiene no sé cuántos empleados y cómo funcionan y por qué has o sea, dividido esta persona que trabaja en esta área y así? Pues vuelvo a lo mismo. Cuando yo empecé, a mí no me gustaba ya hacer trabajo administrativo. Yo era un empleaducho. Entonces estaba encerrado y yo me cansé de hacer trabajo de oficina. Y yo decía, yo quiero estar en la calle. Entonces, platicando con la gente, o sea, gracias a ese arranque explosivo, gané congreso en GNP pues el congreso que me gané. Entonces ahí conocí a gente que ya llevaban 5, 6, 7 años, y yo les preguntaba, ¿qué onda con la asistente? Y entonces uno me dijo, no, hombre, no tienes problema, hasta el año 3 contrata a alguien. Y entonces dije, ¿hasta el año 3? O sea, pero ¿qué quieres? ¿Que yo le hable al cliente y le vuelva a cobrar? Pues sí, yo, no, qué flojera.
no, no lo voy a hacer yo. Entonces contraté a una chava. Ok, Yo llevaba año y medio y dije, sí, claro que yo cobraba. Pues es que ¿cuántas pólizas puedes vender el primer año? claro. Entonces yo les mandaba por WhatsApp, oye, ya hay que pagar. Porque además el primer año el Nobel quiere hacerse el que siempre va a estar con el cliente y que siempre va a estar ahí pendiente y esto. Y sí, sí es cierto, pero también debe de entender la gente que no siempre va a poder estar ahí porque si no, no vende. Y el agente está para vender. Entonces contraté a esta chavilla eh, y lo único que le dije fue, le redacté un mail y le dije, manda los mails con esto y esto. Le expliqué cómo funcionaban los planes, que si este era de gastos médicos, con qué características, que si este era un seguro, dónde leerle, que si era de retiro, que si era de ahorro. Este, y eso hacía, mandar mails. Y ella fue la que me quitó toda la parte administrativa. Entonces entendí que tenía que lograr la meta 80-20 como mínimo. Es decir, que solamente el 20% me busquen a mí porque se les atoró algo. Ok. Entonces, si algo se atoraba, decía ella, ahorita le digo a Willy que te busque. Y eso sí, yo cero, soy cero, ay, ¿cómo se dice cuando pospones y pospones? Ay, una palabra de Adolfo que me encantaba, que yo no conocía, procrastinador. Yo no soy nada procrastinador. Yo luego, luego hago porque si no se me olvida o apunto. Entonces, eh, oye, que si le hablas a tal, que por qué no, en ese momento. Oye, me están diciendo que te busque. ¿Qué pasó? Entonces, me doy cuenta, esta chava funciona como 3 años y luego se embaraza y digo, ching, ¿y ahora qué voy a hacer? Y fue cuando me di cuenta que necesitaba tener dos. Es decir, empiezo a crearme un mindset de doble ingeniería. Yo estudié ingeniería industrial, no te contesté. Sí, Yo cierto. estudié ingeniería industrial. Y entonces digo, mira, el seguro es, es un double engineer. Es decir, no esperas morirte, no esperas enfermarte. Pero si pasa, ¿cuál es tu plan? Diséñalo desde hoy. O sea, hazle doble ingeniería a tu vida. Entonces yo también le hice doble ingeniería a mi servicio. Necesitaba tener dos personas. Si una se enferma, una no está o se va, está la otra. Porque yo no voy a hacer la chamba. Entonces también me doy cuenta que hay que invertirle a ese empleado. Si este empleado me está quitando chamba que yo no quiero hacer para salir a buscar dinero y encontrar dinero y traerlo a mi cartera, necesito pagarle bien. ¿Para qué? Para que esté motivada, para que no se me vaya, para que no me la roben, para que tenga la confianza de hablarle a los clientes y, y también, pues si gano yo bonos, es gracias a ellos. Entonces también es parte del equipo. Entonces es como el mal muerto, no sé si sabes por qué el mal muerto es muerto, porque no comparte el agua que le cae, se queda estancada. Y entonces tiene tanta sal, no tiene salida, y por eso es el mar muerto. Entonces me doy cuenta que hay que compartir. Entonces también, claro que les salpico de mis bonos a mis empleados. Y de ellos, o sea, lo que tengo ahorita, está, oye, te falta tanto para la meta, oye, ¿qué pasó? Oye, no me has traído solicitudes, oye, vamos muy bajos, oye, necesitas esto, él es el que, Ahí en friega. sí, porque sabe, pues porque les hice también un plan. Ahora, claro que no depende de ellos si yo tengo cita o no, pero si yo con la lana, pues también ellos, porque también entendí que ese es como maneja la conservación GNP, si GNP, o bueno, la aseguradora, si la aseguradora gana dinero, te, te, tú ganas, pero si la compañía no está ganando dinero, ya sea por siniestralidad o por falta de conservación, pues tú tampoco. Entonces aquí también, si yo estoy ganando lana, ellos también necesitan ganar lana. Y Claro. entonces luego tuve un tercer empleado. Y ahí sí ya me di cuenta
que no me servían tercer empleado porque ya tenían mucho tiempo de ocio. Ok. Entonces, con dos en mi oficina funciona bien, porque yo solamente estoy enfocado a temas individuales. A mí no me gustan nada de grupo, ni de cédula B, ni nada de eso. Tuve la cédula B, jamás la usé. No, no me interesa tanto todavía como para. Entonces, hago alianzas con agentes que tienen cédula B y con eso funciono bien. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado a lo individual. Entonces, luego me doy cuenta del marketing, entonces también contrato una persona de marketing. Luego me doy cuenta que no estamos, o sea, yo tengo muy claro que necesitamos usar Internet para poder vender, pero también tengo claro que el robot no va a sustituir a la gente de seguros. Quizá en autos, pero un tema de vida, un tema de gastos médicos, un reembolso, un algo, siempre va a tener que estar un humano con el otro humano. Eso no se puede sistematizar. Por más que se quiera, necesitas esa calidez. Entonces, por eso busco mucho que mis empleados estén contentos, yo estar contento, si yo estoy ganando lana, ellos también. Entonces, todo hay que hacerle doble ingeniería, todo, al seguro, a tu vida, al empleado, a todo, todo. Tienes que tener un plan, un backup. Oye, Willy, cambiando un poco de tema de este tema, pero creo que sí embona con el tema de la doble ingeniería. Yo he seguido el tema de los deportistas de alto rendimiento y cómo es que llegan a estos niveles, ¿no? Y entonces, pues casi todos, más bien, todos 100% tienen un altísimo nivel de actividad, especializándose en su área para poder llegar a los mejores rendimientos. Pero casi todos también van a psicólogo del deporte o van a terapia. O sea, hay muchas veces que gente con mucho más talento no llega a estos niveles tan de élite porque el mismo cerebro te juega en contra. ¿Estamos de acuerdo? Me Sí. parece que lo mismo nos sucede a nosotros. Tú hacías la semejanza con la bicicleta, pero puede hacerse la semejanza casi con cualquier deporte en este tema. Nosotros tenemos niveles de competitividad, ¿no? Tenemos que hacerlo, tú lo decías, lo de las 10.000 horas, o sea, hay muchas cosas en las que podemos hacer este tema de competitividad y muchos promotores lo asemejan y hacen este tema con el deporte. Pero el tema de la terapia, como que nadie lo pela en semejanza. ¿Y por qué los deportistas de élite sí van a terapia o van al psicólogo del deporte y nosotros no? Sé que tú justamente tienes este tema muy marcado y me gustaría que nos platicaras cómo sucede, cuándo te enteras, por qué escoges este terapeuta, qué es lo que revisas en tus sesiones con él o ella y así. Sí, la Million, cualquiera que vaya a la Million se da cuenta que todos los años hay un tema central. Entonces hubo el año del desarrollo tu marca, bueno, hubo uno que hablaba mucho de las emociones y del equilibrio. Entonces decía, necesitas tener un equilibrio físico, mental, espiritual y emocional en un balance, el equilibrio. No puedes estar muy bien en un área si no estás bien en la otra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas te va a pasar factura si tu mente no está bien. Entonces, las emociones, a nosotros, generacionalmente hablando, no nos enseñaron a manejar emociones. Y a nuestros papás menos, y nuestros papás menos, porque pues a ellos tampoco. Y entonces tenemos un tema sumamente complicado con las emociones. Y nosotros, vendedores de vida, productores de vida, vendemos emociones. Entonces, si vendo emoción, ¿qué necesito hacer? Pues Estar estar bien. bien. Claro. Ahora, no lo puedo resolver yo solo. Y es donde te digo que siempre va a haber un maestro o un gurú que te ayude, que ahí esté. Y en este caso, pues fue una psicóloga. Entonces, en efecto, yo cada 15 días voy a terapia, cada 15 días. Y voy a ver cómo soy mejor o cómo o en dónde fallo para. Entonces, me acuerdo muy bien un año donde no me fue muy bien en ventas de vida y estaba tristísimo. Y yo decía, ya no valgo nada.
nadie me va a querer ahora, porque no llegué al máximo galardón. Y me dijo la psicóloga, no, tú no eres tus ventas, tú eres como la bici que está atrás, tú eres el cuadro. Pero la bici, si no tiene ruedas, si no tiene pedales, si no tiene cadenas, si no tiene asientos, si no tiene manos, no funciona. Entonces, lo que sí depende de ti es qué le vas a ir agregando a tu cuadro para que funcione tu bici. Y fue donde, o sea, si se me rompe la cadena, no digo que chafa bicicleta. Entonces, tengo que cuidar muy bien que el cuadro esté bien y que el cuadro esté balanceado. Y esas son las emociones. Por eso también hago ejercicio, porque pues el cuerpo me va a durar pues toda la vida y tengo que cuidarlo. Y también por eso como bien, entonces también tengo una nutrióloga. O sea, tengo muchas figuras en mi vida externas que antes no se usaban. Tengo nutrióloga, tengo psicóloga, tengo entrenador, tengo DA, tengo Million. O sea, todas las herramientas, pues yo tengo una persona que se dedica a dar pláticas de lenguaje verbal, no verbal, de manejo de emociones, es la que me enseñó el tema de la persuasión, eh, muchas de esas cosas que en la escuela no existen. Entonces también ese es otro gurú que tengo. Entonces, todo eso yo lo tengo que confrontar, uno, para yo estar bien. Si yo estoy bien, entonces me va bien. Si Claro. no estoy bien yo, tampoco voy a vender, porque vendemos emociones. Entonces hay que tener muy claro el tema de que tenemos que estar bien. Y pues descubrí, desgraciadamente me di cuenta que mi personalidad es emocional. Yo quería ser como otra. Afortunadamente, ¿eh? O afortunadamente, quién En, sabe. en ese entonces me di cuenta desafortunadamente, que era emocional. Yo quería ser como otras personas que conocía que no son unos robles. Yo no. Y ahorita te digo, qué bueno que soy una persona emocional. Ahora ya sé qué necesito hacer, manejo de emociones, identificar emociones, cuáles son las emociones, este, diferencia entre emociones y sentimientos, o sea, y todo eso pues todo es para vender, todo es para persuadir, todo es para que la gente tenga un seguro y haya un mejor México y mejores familias y que las familias no se vayan a la bancarrota por no tener un seguro. O sea, un caso muy particular es el de una chava que tuvo un accidente. O sea, el señor, me acuerdo que me tardé muchas citas en que me compró una póliza de gastos médicos y me compró él una y me dijo, aparte, pon la de mis hijos. Y un día me habló, pagaba de esa póliza por estos dos chavos como 18,000 pesos en ese entonces, 20,000. Y me habló, oye Willy, eh, ¿qué hago? Porque me acaban de avisar que mis hijos tuvieron un accidente en la carretera. Se le están hacia en Cuernavaca, se los van a llevar a no sé qué hospital, luego te aviso. ¿Qué hago con el tema del seguro? A mi hijo no lo encuentran, seguramente ya está muerto. Este, y fue para mí impactante ese momento como agente y donde hizo diferencia, me lancé a Cuernavaca a auxiliar a la familia. Nomás estar allí y fue cuando me di cuenta que si tú estás desde afuera puedes ver el problema diferente a que si lo ves desde adentro. Claro. Y eso es lo que hace un agente. De hecho, tú eres tu peor agente. Al menos a mí me pasa. Yo soy mi peor agente. No sé qué hacer cuando tengo un siniestro. Por eso tengo gente en mi oficina, ¿no? Claro. Porque soy emocional. Y entonces este señor, a final de cuentas, que si la ambulancia y que si no y que sí. Y yo fui el que le recomendó, llévatela. Se los quieren llevar en helicóptero. Me dije, no, por la altura, no neces, no hay tráfico ya ahorita de regreso a México. En la ambulancia que se los lleven. Y se los llevaron en ambulancia y listo. Ahora, se gastó. El hijo sí, desafortunadamente murió. La hija estuvo como 3 meses en terapia intensiva.
El primer año le pagamos 5 millones de pesos, el segundo año 3 millones de pesos, el tercer año 1 millón de pesos. Y ahorita nada más pide de reembolsos como 50,000 pesos. Esa fue la diferencia entre una tragedia y una desgracia, el seguro. Esa es frase de Adolfo. Y súper cierta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que persuadir. O sea, todo el tiempo tú tienes que estar escuchando, hablando de seguros, leyendo de seguros, viendo cómo sí, sí, te Oye, estás. Wally, ahí es donde verdaderamente te arraigas al hecho de ser asesor, porque crees verdaderamente que tu labor es valiosísima y la labor que hiciste de poder convencer en ese momento a ese señor que comprara el seguro en lugar de no sé qué, se vio materializada de manera como muy interesante, ¿no? Para ti como asesor. Pero sé que eres un asesor que siempre estás en busca de cómo mejorar tú y como asesor y como persona. Sé que también eres una persona muy familiar y el tema del equilibrio luego pues nos cuesta trabajo en este tipo de trabajos o de profesiones, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco cómo es tu agenda en el día a día, si la podemos conocer, y luego cómo es que logras esto que me decías desde el inicio de la bicicleta, mantener el tema del equilibrio como la bicicleta, porque si no te caes. Claro que una es ir a terapia y tal, pero tendrás otra serie de cosas que si nos puedes platicar, quisiera escucharte. En la agenda de la gente de seguros, esa es la ventaja, pero hay que hacerla, no se va a hacer solita. Entonces tú tienes que dedicar tus tiempos, como un semáforo, yo lo veo así. Si estás en verde, estás en la cita, si estás en amarillo, no estás produciendo dinero, pero estás haciendo algo para, planeando cómo producirlo. Y si estás en rojo, es que no estás haciendo absolutamente nada. No es que esté mal, lo que está mal es el desequilibrio. ¿Cuánto tiempo quieres pasar en verde, en amarillo y en rojo? Lo mismo pasa con los temas familiares. ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar a tu familia? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar a la bici? Y lo que necesitas hacer es, pues, apartar tu agenda. Por ejemplo, yo estoy divorciado y todos los miércoles paso por mis hijos a la 1 de la tarde. Me voy la media hora del camino hacia su escuela. Yo tengo apartada para mis hijos desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Casi, casi apago el teléfono, ¿ok? Porque es tiempo para ellos. Entonces, no es cantidad, es calidad. Entonces, ahorita paso más y mejor tiempo con ellos que lo que pasaba estando aquí estando casado. Entonces, digo, no es que le decía a nadie que se divorcie, al contrario, no se lo decía a nadie, es una pesadilla. Este, el, 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 el proceso es dolorosísimo. Entonces, hay que saber cuánto tiempo dedicar y hay que ser claros. O sea, desgraciadamente o afortunadamente el WhatsApp, este, pues ayuda y no ayuda. O dicen que el celular aleja a las personas que están cerca y acerca a las que están lejos. Entonces es lo mismo, no es que esté mal chatear, está mal en exceso. O no es que esté bien no chatear, porque pues hoy en día hay que chatear. Entonces, todo tú lo puedes decidir. Mi agenda del miércoles está ocupada. No hay manera. Mi agenda de las 7 a 9 de la mañana está ocupada porque tengo que entrenar. No entreno a otra hora. Si no entrené a esa hora, ya no entrené. Entonces, realmente me acuerdo cuando yo era novel que tenía muy claras la cantidad de cita que yo tenía que tener. Era lunes hacía maratones telefónicos. Entonces, toda la mañana de lunes se la dedicaba a los maratones y tenía una cita ese lunes. Martes tenía 2 citas en la tarde y 2 citas en la mañana y una en la tarde. Miércoles 2 y 1, jueves 2 y 1 y los viernes pretendía yo siempre tener dos, pero me di cuenta. Y en la tarde ninguna porque siempre me cancelaba.
Entonces, pues claro que eso se va puliendo, ojalá y tuviera la misma actividad. Sí me doy cuenta que teniendo 4 citas nuevas de vida, llegas a las metas. Entonces, eso es lo que necesitas generar, 4 prospectos de citas nuevas. Este, y es dividiendo la agenda. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo mantienes un equilibrio? Pues diséñala y que te funcione. Y acuérdate que si el universo está en movimiento, ¿tú por qué te vas a quedar estático? Tienes que ir ajustando. Ajusta tu agenda, ajusta tus tiempos. Pues yo hace un año no estaba divorciado, entonces tuve que ajustar. Hay que hacer ajustes por todos lados para ver cómo sí. También me daba tiempo de estar triste. Entonces, pues ni modo, cancelaba el día. No siempre voy a estar triste. Depende de uno. Entonces, también se vale. Y también empiezo a medir qué tantos días o semanas quiero tener actividad. Son 52 semanas al año. Imposible tener actividad 52, o al menos yo no quiero tener actividad 52 semanas al año. Entonces, a final de cuentas, me doy cuenta que entre vacaciones, congresos, eventos y personales y no personales y de la bici o de lo que sea, son 40 semanas efectivas en el año. Entonces, ¿cómo las quieres aplicar tú? Padrísimo. Oye, Willy, has hablado en varias ocasiones de MDRT, que es un congreso que me gustaría que nos platicaras bien qué es, porque ha sido 10 años consecutivos. El hecho de hoy ser miembro vitalicio, que te felicito, no cualquiera llega a eso, significa que 10 años consecutivos llegaste y fuiste, ¿no? A la mesa del millón de dólares. Ahorita lo has dicho, es un congreso que justo ponen un tema medular y luego de ahí salen otra serie de temas a tratar. ¿Nos puedes platicar qué te ha dado a ti MDRT? ¿Por qué sigues yendo hasta convertirte hoy en miembro vitalicio? Es un proceso, es como el divorcio, es un proceso, o sea, no es de un día para otro. Este, eh, Todo empezó por eso, primero por la meta, por querer ir, ¿qué es? No, pues es un lugar donde están los mejores agentes del mundo. Ah, ok. Y luego, nada, pues vas. ¿Y qué me paga la compañía? Nada. Ah, yo tengo que pagar algo. Sí, ok. Entonces ahí voy el primer año y no tenía idea ni a qué iba. No entendía nada. No era como hoy en día. Hoy en día está muy tropicalizada Latinoamérica. Antes, nada. Todo era en inglés. Los procesos eran en inglés, las pláticas de los procesos, pues no vende igual el gringo que el europeo, que el chino, que el mexicano. Se vende muy distinto. Entonces, pues ahí voy. Y luego, pues el segundo año también me la gané, pues entonces ahí voy. Y también, fíjate, me doy cuenta que como lo pagaba yo, lo que quería, a ver, eh, todo esto me da también una manera de planear las estrategias financieras de los clientes y poderlos explicar. Si yo ahorro para el viaje con anticipación, me da para quedarme en el hotel que quiera, gastar lo que quiera, en el restaurante que quiera y donde yo quiera. Entonces ahí en La Milión conozco a alguien que es uno de mis senseis, que es Amir Chamán, él me empieza a explicar para qué ir a La Milión. Y yo veo que él tiene una manera de pensar muy distinta a la mayoría de los agentes. Y es una manera de planear las cosas. Y yo, ¿pero cómo le hiciste? Pues magia no fue, es escuchando, llegando y lo que sea. Y tiene conceptos súper sencillos. Él dice, no batalles. Él dice, explícale así. Tú sé claro, pues ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Y me doy cuenta que la Million te va dando un mindset muy distinto a la gente que no va a la Million. Entonces, el tema de ir ahorrando antes, porque pues si quería platicar con Samir o quería convivir con Eric Canedo, pues tienen lana. Ellos pues se iban a quedar en el mejor hotel y un año ahorro para quedarme en el mejor hotel y para ir y poder pagar las comidas sin que me duela. Y me di cuenta que así es como se debe de vivir, empezando a ahorrar anticipado para luego poder gastar y sin culpa.
Entonces, ya hoy en día no voy a la Million, sino, aparte, súper cómodo estar en el hotel sede. Claro. Es muy cómodo. Entonces, empiezo ahí si yo no hubiera ido a la Milon, jamás hubiera conocido a Eric, o hubiera conocido a Samir, hubiera conocido a Litsi, hubiera conocido a muchas personas, a Laura, súper importantes y que son muy influenciadores en el tema de los seguros. Entonces, te da el mindset y yo me doy cuenta en el año 4 o 3 no me acuerdo, que para qué iba. Pues no me servía realmente de nada. Y mi ex me dijo, ¿quieres ser el mejor agente de seguros? Tienes que estar donde están los mejores agentes de seguros. Ve. Y estando ahí, en una de las pláticas, dice, yo entiendo que tienen mil conceptos, porque obviamente cuando eres nuevo todo quieres absorber, entonces todo aprendes. Pero conforme va pasando el tiempo, dices, ya que le aprendo a este güey, ya que le aprendo a leer allá, ya que yo ya me la sé. Y digo, exacto, es como estar a dieta. Si tú estás gordo y te pones a dieta, bajas kilos inmediatamente. Y después esos gramos que necesitas son bien complicados y requieren mucha disciplina. Lo mismo con el conocimiento. Quizá todo lo que me digan, la mayoría ya me la sé, pero puedes refrescar ideas. Entonces, decía esta chava, llévense a casa 3 ideas, apunten lo que quieran, pero 3 ideas son las que pongan en práctica. Pues muchas de mis pláticas con los prospectos, ya ahora sí es dependiendo qué prospecto sea, cómo está, pues voy agarrando conceptos de diferentes años, porque yo los tengo todas apuntadas en mi teléfono. Este, o sea, apunta en el iPad y se pasa en la, en el blog de notas. Entonces hay veces que estoy esperando la cita y estoy leyendo esas notas. Entonces, me doy cuenta de que para cuando, obviamente fui, hice eso, y la Million se vuelve mi día a día, mi meta, quiero ser un miembro. Y fue cuando me dice Samir, ¿tú sabías que si vas 10 años a la Million te eres miembro vitalicio? Entonces vuelve una meta. Ok. Digo, claro que dije, por supuesto que toda la vida me va a dar, mientras yo siga activo y siga produciendo, me va a dar para ir a la Million. Pero ese reconocimiento, pues esa es mi meta, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para llegar a la meta? Para llegar a la Million. Luego, pues llegué a ser top of the table, he llegado a ser core of the table, miembro. Entonces, para cuando yo me di cuenta, ya pensaba de una manera distinta. Yo fui, pues, para la generación de agentes a la que pertenezco, de los primeros que pusieron marca, y fue por una Million. Lo del balance, o sea, muchas cosas vienen de la Million y son cosas que te dan solamente ahí y en ningún lado las vas a encontrar. Depende de ti. O sea, te van a dar la caña de pescar, qué tanto quieres pescar y qué tan grande el pez y qué tan grande el anzuelo depende de ti. Oye, Juli, a ver, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Porque, según veo, a ver, fuiste campeón Nobel, has tenido años extraordinarios, en MDRT ya eres vitalicio, ya has sido court of the table, ya has sido top of the table. ¿Qué viene para ti? Platícanos qué te emociona, qué te hace despertarte por las mañanas en la parte personal y profesional en los siguientes 12 a 18 meses. Bueno, no fui campeón Nobel, ojalá hubiera sido, pero ahí andaba. Pero eso es lo que se convierte, siempre se va a convertir en un sueño. Siempre se va a querer convertir que yo vuelva a ser top of the table. Siempre que sea consejero ahorita, pues en GNP el máximo galardón es rompiendo límites y es pues, los mejores productores integrales. Entonces también yo siempre he sido un agente muy integral, también porque para que el cliente no tenga que ir a otro lado a buscar. Entonces, ¿qué sigue? Nuevos retos. O sea, el otro día estaba de verdad pensando en la inmortalidad del cangrejo, por eso también es importante estar aburrido. Pocas veces me aburro, pero ese día estaba aburrido. Y dije, claro, necesito otra vez los retos. Necesito ahora ver cuántos referidos puedo pedir en un mes.
¿Cuántas citas puedo sacar en un mes? ¿Cuántas veces puedo vender hombre clave en el año? Ahora necesito romper, o cuántas veces puedo vender pólizas de 500,000 pesos. Y Para ahora, medirte y superar tus propias metas, ¿no? sí, Eso es competir pero contra a ti mismo. diferencia de antes, estaba muy apático con las metas. A ver, a mí sí me pegó el tema de la pandemia, eh, pero también creo que el discurso de austeridad del presidente también me pega, y no, y sobre todo a los que vivimos en el DF, porque tú platicas con los de otros estados, no tienen tan cerca al presidente y no se compran esos discursos de austeridad. Entonces aquí sí. Entonces también a mí me bajó mis aspiraciones económicas. Y entonces, de verdad, yo no estaba ni motivado para vender. No me interesaba conservar mi cartera. Claro que seguir vendiendo para llegar a los renglones mínimos de bono, pero yo no estaba motivado el año pasado. Entonces, ahorita sí, otra vez me entra una motivación de, a ver, hay que lograr algo que nunca hayas logrado. Porque muchos dicen, todo es medible y si no mides, no mejoras. Y yo, estoy flojera este cuate. Pues eso me di, a ver, si mido todos los entrenamientos del día en la bici con una app, ¿por qué no medir ahora eso que te hace ser exitoso? ¿Qué te hace ser exitoso? Tener actividad. ¿Cómo tienes actividad? Con referidos, con citas. ¿Cómo consigues las citas? Con referidos, revisando tu cartera. Entonces, tengo ahora metas de retos. Ok. ¿Cuáles son? Que antes, te digo, no los tenía. Entonces ahora están retos. 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 Máximo número de citas en un mes. Máximo número de clientes nuevos. Máximo número de clientes que recompren. Máximo número de pólizas de vida en el año. Las metas, me lo enseñó Adolfo, ir de lo general a lo particular. Te pones el número anual. Si en vida va por trimestres, pues lo divides por trimestres. Si el trimestre tiene 3 meses, pues lo divides por mes. Y si el mes tiene semanas, pues lo divides por semanas. Buenísimo. Entonces, máximo número de prima de vida y máximo número de referidos. Y estas son las metas que ahorita estoy midiendo. Entonces, ¿por qué? Estás Porque muy motivado con ese tema porque pues autosuperarte siempre hay una satisfacción bien padre, ¿no? pues es que ese es el tema. También como deportista te quieres superar siempre. Ujú. Nunca llegas a la perfección, pero mientras tú sigas mejorando con lo tuyo es mejor. Exacto. Oye, Willy, esta pregunta se la hago a todos los líderes que pasan por este podcast y es, pues con todo lo que lees sobre esta industria, sobre todos los clientes que tienes, todas las MDRT que has sido, ¿cómo visualizas el futuro de nuestra industria en los siguientes años? Y ahorita que hablabas de la pandemia, yo sé que esta pandemia vino en este tema a agilizar muchos temas que tal vez no se hubieran logrado tan pronto y trajo el valor futuro hoy a valor presente. Pero pues ya pasó la pandemia. Hoy, ¿qué crees que venga para los siguientes años en la industria de seguros? Un crecimiento, yo sí creo que va a crecer. Este, hay que aprovechar los acontecimientos que pasaron. Entonces hay que agarrar lo bueno de la pandemia. Te puedes morir. Es difícil que te mueras, pero te puedes morir. Necesitas tener un paracaídas. Es difícil que en un avión te vayas a caer y uses el paracaídas, pero si se cae, para eso es el paracaídas y ten un buen paracaídas. O es difícil que en un día soleado pueda llover, pero en esta ciudad puede llover. Ayer granizó, ayer me granizó en la bici, en pleno abril. Entonces, la industria de seguros cada vez es más respetable la imagen de la gente. El agente de seguros cada vez es más profesional, pero porque el mismo mercado lo ha pedido. Es decir, muchas citas a las que tú vas, la gente ya te googleó, ya sabe quién eres. Ya no puedes, bueno, afortunadamente yo nunca he sido de contar cuentos chinos, ni de mentiras, pero ya es más difícil engañar a la gente.
hay quien cae, pero es más difícil. Entonces el asesor tiene que estar más, tiene que ser más profesional. La tecnología, la pandemia lo que hizo fue acelerar la tecnología en cuanto a seguros. Es una industria que en mi caso y en mi opinión es muy lenta, sobre todo en los temas financieros. O sea, vienen, ya se dieron cuenta en la pandemia que con el teléfono pueden hacer todo y que hay muchas startups que nos pueden comer mercado. Y hay que aprenderle a lo... Antes era, pues el de experiencia es el mejor. Y hoy en día ya nos dimos cuenta que no necesariamente, que las buenas ideas chiquitas de los entrepreneurs se pueden desarrollar en conjunto inyectándoles dinero y experiencia. Entonces, tiene que, el agente, lo que te decía, el robot va a sustituir al agente de seguros, no. El agente de seguros que no utilice el robot va a ser sustituido, pero por otros agentes que sí usen el robot. Entonces, en nuestro caso hay que volverse digitales. Afortunadamente, me invitaron a mí en el grupo de GNP a desarrollar todo el tema digital antes de la pandemia. Entonces, nosotros ya estábamos muy, muy anticipados a eso. Era bien lento y el proceso parecía que nunca iba a terminar. Llegó la pandemia y en un mes Sí, ya claro, estaba puesto. claro, Entonces, cada vez la vida es como el papel de baño, mientras más le jales, más rápido gira. Entonces, ahorita vamos a una velocidad, o sea, hoy en día el noticiero de la noche, yo te puedo apostar que el rating es súper bajo porque las noticias ya las leíste en algún otro lado durante el día. claro. Y eso cambió. Entonces ve el que el locutor que daba las noticias en la mañana y en la noche ahora son muy famosos por sus sitios en Instagram, en cualquier red social, porque ahí dan las noticias y las dan cada 5 minutos. Entonces va a cambiar, ellos no van a dejar de comunicar ni de tener noticias, va a cambiar la manera de hacer las noticias. Aquí también. El Zoom llegó para quedarse, pero no es el único camino. En mi caso, en mi opinión personal, la cita presencial para la vida sigue siendo esencial. Es mucho más fácil tener un cierre presencial que por Zoom. No digo que no haya, y seguramente hay agentes que no hacen citas presenciales y todo es por Zoom. Entonces, no es que uno esté bien o el otro esté mal, hay que hacer lo que te funciona, pero hay que probar, y hay que hacer, y hay que desarrollar, y hay que ver qué está haciendo el de al lado, y hay que ver con quién nos juntamos. Entonces, ahora hay mucho más reclutamiento de agentes de seguros que antes y estoy casi seguro que tienen más retención. Yo los veo en los congresos. Hay muchísimos agentes que antes, pues, no existía ese número de agentes. Este, los mismos directores de agencias se diversifican en otras direcciones de agencias de otras partes de la República, pero el reclutamiento pues tiene que estar. Ya se dieron cuenta que ahí es donde hay que sembrar para luego cosechar. Claro. Lo ideal es tener los conceptos, estar informado, eso también te da la millón. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? O sea, de la million, por ejemplo, ya me voy a desviar tantito, pero es súper importante hacerlo para que veas cómo hay que cambiar el mindset. En una de las pláticas yo veía que los agentes americanos decían, y entonces cuando van a mi oficina, ¿cómo va a ir una persona a la oficina de este cuate a comprar seguros? Seguro, pues no conoce la Ciudad de México, que es súper complicado ir. Además, ¿cómo va a ir? Y yo veía que año con año decían eso. ¿Y tú sabes por qué nadie iba a mi oficina? Porque no los invitaba. Entonces dije, yo estaba dentro de las oficinas de la compañía. Entonces dije, a mí ya me da para comprar, para estar en una oficina. Entonces me salí, me puse una oficina muy bonita y ahora ya los invito. Y el 80% de la gente que invito va. Entonces eso también es una manera de cambiar la manera de pensar. Entonces la industria de seguros debe de crecer, se debe de automatizar, debe de darse cuenta que los que van a comprar los futuros clientes son los que ahorita tienen 20 años y que desgraciadamente no salen del celular.
Entonces todo se debe de poder manejar desde el celular. Y, y la mejor, el que mejor enfrente ese reto tecnológico es a quien mejor le va a ir. Oye, Willy, por último, ¿cuál es ese consejo que te hubiera gustado recibir al arranque de tu carrera y que crees que hoy se lo puedas dar a los que están iniciando en esta industria? Me dieron muchos que afortunadamente seguí. Y es actividad, no te desesperes, no mientas, dale seguimiento, tú vales por tu palabra, eh, eh, pide referidos, o sea, crea buenos hábitos, desarrolla nuevas técnicas, desarrolla tu confianza y siempre recuerda que tienes que estar en continuo movimiento. Nada es estático, el universo no es estático, tú no tienes por qué serlo. Muchas gracias. Willy, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo. ¿Hay algo más que quieres aportar? Pues a todos esos promotores que es importante reclutar, pero también es importante mantener. Entonces también hay que voltear a ver a los agentes que ya estamos viejitos sin descuidar a los nuevos. O sea, hay que cuidar a los nuevos, pero también manteniendo a los viejitos. La labor que hace un promotor es impresionante y hace mucha diferencia tener un buen promotor o un mal promotor. Entonces, lo mismo, cómo ellos se deben de preguntar cómo voy a ser un mejor promotor para estos agentes que ya tengo. Gracias. Oye, tus redes sociales, ¿dónde puede contactar contigo la gente si alguien quiere algo de ti o sobre ti, alguien quiere contactar contigo? ¿Dónde pueden encontrarte, Willy? Casi todo uso Instagram y Sí. arroba continuum MX, como de continuar, arroba continuum MX, o el personal es arroba Willy JLS. Willy es WILLY JLS. Si me sigues en el personal vas a ver puras cosas de bici. Y en el otro, sí, cosas de seguros muy básicas, porque también le bajé a las publicaciones, porque me di cuenta que muy poca gente usa esas redes para ver temas empresariales. Me hubiera gustado ser un buen TikToker, nunca lo logré, Ah, pero sí le intentaste. no, abrí la cuenta, pero no. Porque sí, historias hago y muchas, o sea, salgo en muchas de mis historias, Ah, pero de TikTok no. Este, y a final de cuentas, lo que hago con mis redes sociales es recordarle a la gente que soy una persona normal, común y corriente, que busca perfeccionar, pero que tiene muchísimos errores, que busca divertirse y y que también vende seguros. claro, claro. Padrísimo. Pues te veo en Nashville, Willy. Muchas gracias. Qué gusto conocerte. Gracias por todo lo que nos aportaste y seguimos en contacto. Nos vemos en Nashville. Ya está, ya. Quien no tenga su vuelo de avión, cómprelo porque no hay muchos y además hay con escalas. Exacto. Este, y No está hotel, tan fácil llegar y no está tan barato, o sea que entre más pronto lo compren, se pueden ahorrar unos pesitos. y hoteles también están bastante reducidos. Exacto. Afortunadamente, yo ya desde el día uno de la inscripción ya tenía la inscripción, hotel y el vuelo. Todo listo y en Hotel C desde hace muchos años para poder tener ahí la facilidad de todo. Así es. Sale, Willy, pues gracias, cuídate mucho. Saludos, gracias Chava por la invitación. Gracias, que te va muy bien, bye. Saludos a Saúl, que fue quien nos contactó. Gracias, gracias, Saúl Ruiz.